por distintas razones y a raíz de la extrañeza, ¿no?, que tuve después de cada cesárea y de la dificultad para entender, en el año... A ver, esto está un poco... Bueno, por introducir un poco el tema, ahora vuelvo sobre lo que os estaba contando, ¿no? Esta es la tasa de cesáreas que actualmente en España estamos en torno al 22-23%, pero hay una enorme disparidad de unos centros a otros, incluso de unas comunidades a otras. Y si tuviéramos un mapa dentro de un mismo hospital, incluso encontraríamos altas diferencias entre las cesáreas dentro de un mismo equipo de un ginecólogo y otro ginecólogo, ¿no? Era por introducir un poco el tema de hasta qué punto la Organización Mundial de la Salud recomienda que se hagan máximo un 10% de cesáreas. Lo del 15% lo dicen exagerando ya muchísimo, y realmente en casi todo el mundo estamos ahora por el 25%, y hay países donde están en el 80 y el 90% en las clínicas privadas, en muchos países de habla hispana. Pero bueno, dentro de España tenemos comunidades autónomas, pues fijaros, por ejemplo en La Rioja, ¿no?, las clínicas privadas de La Rioja tienen un 50% de cesáreas, ¿no? Esto, yo creo que este dato ya habla, si decimos que la cesárea tiene un riesgo de muerte materna de 4 a 6 veces mayor que el parto vaginal, yo creo que esto ya nos da una medida del problema. El problema es que probablemente en España, yo diría mínimo 1 de cada 2, pero probablemente, en mi impresión, 2 de cada 3 cesáreas que se están haciendo son innecesarias, ¿no? Y el problema con las cesáreas, como os digo, el problema es que muchas de las madres que hemos tenido una cesárea, o 2 o 3 o más, pues nos encontramos con que socialmente nos oímos cosas como, bueno, pues ¿de qué te quejas si tienes un niño sano? O los niños nacidos por cesárea salen más guapos, ¿no?, y sufren menos. Entonces, cuando tú te sientes que has tenido una cesárea y te sientes un poco extraña, es muy difícil entender ese malestar, y mucho más difícil todavía es poder expresarlo o verbalizarlo, ¿no? Porque te sientes mal, tienes un niño precioso, pues lo siguiente que tienes es el sentimiento de culpa por no estar radiante y feliz cuando tienes un bebé sano. En el año 2001, 2 madres empezamos este foro, el Foro Apoyo Cesáreas. Éramos 2 madres que las dos habíamos intentado cada una un parto vaginal después de 2 cesáreas, la otra madre tuvo su parto después de 2 cesáreas, yo tuve mi tercera cesárea, y creamos este foro pues para varias cosas. Primero, para dar apoyo a otras mujeres que como nosotras habían tenido cesáreas y que habíamos tenido mucha necesidad de hablar y entender nuestros sentimientos, ¿no? Era un foro de apoyo emocional. Pero además habíamos recogido mucha información, y en nuestro camino personal nos habíamos encontrado que cuando íbamos a los ginecólogos diciendo, mire, tengo 2 cesáreas, estoy nuevamente embarazada, quiero intentar un parto vaginal después de 2 cesáreas, pues las dos hicimos un recorrido por muchos médicos. Os estoy hablando del año 2001, y los médicos pues echaban las manos a la cabeza, nos decían, se te va a romper el útero, tu bebé va a morir, tú estás loca, eres una egoísta, yo te programaría ya la cesárea para la semana 37 y además daría una ligadura porque no se pueden tener más de 3 cesáreas, ¿no? Esto que las dos lo habíamos oído mucho, las dos éramos investigadoras y las dos habíamos buscado muchísimo, creo que casi hicimos una tesis doctoral cada una sobre el tema, y habíamos encontrado que la bibliografía científica no decía esto para nada. Ese riesgo de rotura uterina es bastante inferior al riesgo que hay, por ejemplo, de muerte fetal en una amniocentesis, por ejemplo, ¿no? O sea, el riesgo de rotura uterina era un riesgo muy bajito, y que además había maneras de disminuir ese riesgo o de minimizar el riesgo de rotura uterina. Pero es que además había varios estudios que señalaban que incluso con 2 y 3 cesáreas era más seguro esperar a que se iniciara el parto de forma espontánea y entonces valorar si había una indicación de cesárea o no. Entonces, con toda esta información que habíamos recogido, queríamos ayudar a otras madres, y también nos parecía muy importante un tema en el que, bueno, nosotros habíamos tenido apoyo, pero sabíamos que muchas madres, además de la cesárea o de la innecesaria, se encontraban con un doble duelo de que por culpa de haber sido separados de su bebé nada más nacer, y de haber tenido un nulo apoyo, o todavía peor, mensajes absolutamente contradictorios, pues tampoco habían podido sacar adelante una lactancia, ¿no? A principios del año 2000, ¿no?, esto era el año 2001, todavía había hospitales donde por protocolo, por ejemplo en la PA de Madrid, a los recién nacidos por cesárea se llegaba a 24 horas de observación sin su madre. Y claro, 24 horas sin ver a tu bebé hace que luego el inicio de la lactancia sea mucho más difícil, y además todavía se les decía a las madres con cesárea que, bueno, tienes que recuperarte la cesárea y no pasa nada si das biberón, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, empezamos este foro en el año 2001 y aprendimos muchas cosas en este camino, ¿no?
encontramos que muchísimas madres que habían tenido cesáreas se habían sentido muy mal durante las cesáreas. Se habían sentido tratadas de una forma, muchas habían sentido, pues algunos decían eso, ¿no? Me he sentido como el ganado en el matadero, me he sentido invisible, no puedo dejar de pensar en mi cesárea, han pasado 8 meses y sigo dándole vueltas a la cabeza, me vienen recuerdos a la cabeza, me cuesta mucho relacionarme con los demás, me cuesta mucho estar con otras amigas embarazadas, me cuesta mucho cuando mi cuñada o mi hermana tienen un parto precioso. Y muchas hablaban de emociones muy intensas que era muy difícil, para empezar, permitirse reconocerlas en una misma, ¿no? Que estaban ahí, pero que esto es un tema que socialmente no había un espacio. Entonces empezamos a escuchar qué pasaba. Bueno, esto voy a hacer un inciso. La siguiente cosa que pasó en el foro de apoyo a cesáreas es que llegaron mujeres que no habían tenido cesáreas y que venían al foro de apoyo a cesáreas diciendo: yo también quiero contaros mi parto horrible. Y las cesáreas decíamos: pero ¿tú de qué te quejas? Si tú has parido. Y decían: no, yo no he parido, a mí me lo han sacado por forceps, me siento fatal. Entonces esto también fue un aprendizaje para nosotras, ¿no? Tuvieron que llegar mujeres con historias de partos vaginales tan terroríficas que nosotras, que nuestra frustración, entre comillas, era no haber parido, pues era como: no, es que no siento envidia por ese parto, ¿no? Y ahí, hablando entre mujeres, nos dimos cuenta que realmente el dolor es algo intransferible y que no se puede nunca comparar, ni hay que hacer un concurso de dolor, y lo que hay que hacer es siempre validar, y que todo el dolor de todas las mujeres es igualmente, estamos todas igual de necesitadas de ser validadas en eso, ¿no? Además de mujeres que no habían tenido cesáreas, empezaron a llegar profesionales que estaban muy traumatizados por su manera de trabajar en los hospitales. Pero bueno, a esto volveré luego. Vamos a seguir con qué pasaba con las cesáreas. Las mujeres que habían tenido cesáreas decían cosas como estas, ¿no? Lo más difícil ha sido el sufrimiento no comprendido, porque si el niño está bien, lo demás es secundario. Sufrí en silencio y soledad, un dolor negado como tal, hasta que pude compartirlo con otras mujeres que también habían sentido como yo, rotas, fracasadas, heridas en el alma. Compartir el dolor lo valida, demuestra que está fundado y que no es fruto de una mente enferma. Las ilustraciones son todas hechas por mujeres para intentar explicar cómo se habían sentido en el quirófano o en la cesárea. Y esta es la respuesta, ¿no? Esto también lo hizo una madre que había tenido una cesárea para explicar cómo se sentía ella cuando le decían esta frase, ¿no? De que te quejas si tienes un bebé sano. Pues ella se sentía así, partida. Al cortar mi piel, cortaron mi espíritu, y algo en mi cabeza y en mi corazón empezó a latir. Algo no está bien, esto no está bien. Soy mujer, sé parir. ¿Qué está pasando? Sigo sin respuesta. Estas imágenes son de un trabajo que hizo el artista Ana Álvarez Recalde, retratando las cicatrices de mujeres que habían tenido cesáreas y plasmando también sus testimonios. Otra madre decía: si solo me hubieran permitido tener a mi pareja al lado, acompañándome, consolándome y compartiendo los primeros momentos de vida de nuestra hija. Si me hubieran permitido conservar mis gafas para ver su carita cuando me la acercaron. Si esos primeros minutos de vida hubieran sido nuestros y no de ellos, este dolor sería más llevadero. Muchísimas mujeres les ha pasado esto, ¿no? El que no te dejen tener las gafas en el quirófano. O esta ilustración es muy dramática, pero la pongo siempre, porque cada vez que doy una charla de estas, muchas veces me he encontrado con mujeres que han dicho: a mí me pasó esto. Es decir, me empezaron a cortar cuando no había hecho efecto la anestesia. Hay muchísimas mujeres que han vivido una vivisección por una anestesia no eficaz en la cesárea. Y esta es otra ilustración que hizo otra mujer de cómo vivió ella, del recuerdo que ella tenía de su cesárea, ¿no? Cómo tanto dolor en una herida que apenas siento, no toco ni me atrevo a mirar, si pareciera que ni existía. Muchas mujeres hablaban de mucha dificultad para aceptar esa cicatriz, o incluso había algunas madres que decían: es que no la puedo tocar ni mirar. Una madre decía: he puesto papel de periódico en el espejo del baño para no verme del ombligo para abajo, ¿no? Para no ver mi cicatriz. A muchas madres les habían dicho mientras les cosían en el quirófano: no te preocupes que vas a poder volver a llevar bikini, ¿no? Y cosas como estas. Una madre decía esto, ¿no? Yo, como sabes, tuve una cesárea conocida, aceptada, esperada en una mujer que tenía una malformación uterina. Dijo: para mí lo peor e inesperado fue no sentir nada hacia mi hija, no reconocerla como hija, no sentir instinto de tanto dolor como tenía en mi cuerpo, tanto tubo del gotero, tanta cosa. Pudo más mi instinto de supervivencia como enferma que mi instinto de madre. Y aún hoy lo recuerdo con dolor y arrepentimiento, y han pasado 11 años.
Esto les pasa a muchas madres que han tenido una cesárea programada, ¿no? Es una especie de sensación de extrañamiento en los días que siguen a la cesárea, de sentir que falta algo. Es como, vale, sí, yo sé que es mi hija y sé que la quiero, pero no lo siento, ¿no? Es como una dificultad añadida y son sentimientos muy difíciles también de poder ser expresados, ¿no? Al foro de apoyo cesáreas llegaban muchas mujeres que se hacían estas preguntas, ¿no? ¿Ha sido necesaria la cesárea que me han hecho, no? Esto es uno de los mensajes típicos, ¿no? Tengo una bebé de 6 meses, nacida por cesárea espantosa, el nacimiento se produjo pues, a las 5 de la mañana, rompí bolsa, fui al sanatorio, me dejaron internada, me pusieron gotero oxitocina y después de dilatar pues me dijeron que cesárea, ¿no? Estaba todo bien y ya cuando me estaban haciendo la cesárea yo ya sentía que probablemente no era necesario, ¿no? Esta es una de las preguntas que más atormenta a las madres después de una cesárea y pensar, ¿y si esta operación no estaba indicada? Porque no solo la cesárea, sino además es el haber estado separado de tu bebé las primeras horas de vida y el cómo va a condicionar todo tu futuro reproductivo, ¿no? Lo difícil que va a ser poder tener un parto después de cesárea, etc., ¿no? Para algunas mujeres la cesárea ha llegado a ser un antes y un después en sus vidas. En muchas mujeres de apoyo cesárea será el momento de realmente replantearse muchas cosas y empezar a hacer preguntas y cambiar su relación con los sanitarios, con su cuerpo y con los médicos, ¿no? Con admiración y sorpresa descubro ahora que la cesárea también fue una vivencia de corte a nivel simbólico, un umbral hacia nuevas experiencias y aprendizajes. Bueno, yo empecé a escuchar todos estos testimonios de las madres, pero también, aparte de ir sanando mis propias heridas, empecé a investigar un poquito, ¿no? Y me encontré con que en la literatura ya había muchos artículos, esto es un estudio de los años 80, creo, sí, del 83, donde ya hablaban de cómo afectaba el efecto de la cesárea en la familia y donde ya observaban que en algunos estudios había constatado que la cesárea conllevaba un aumento de los divorcios al año de la intervención. Lo más significativo es que se empezó a hablar mucho del trastorno de estrés postraumático tras el parto, que es un trastorno que se caracteriza por estar reviviendo constantemente el miedo y los momentos más terroríficos que la mujer ha pasado en el parto. Esto antes se pensaba que no era para tanto y cuando se empezó a investigar se vio que había en distintos estudios entre un 2 y un 6% de las mujeres que tenían el trastorno completo, pero es que además se ha visto que hay como un 30% de mujeres que tienen el trastorno de estrés postraumático parcial. ¿Qué pasa con las mujeres que tienen un estrés postraumático tras el parto? Que ahora vamos a ver en qué consiste. Pues que esto va a afectar enormemente, o sea, es un sufrimiento psíquico muy grande, es distinto a la depresión postparto, es un tema diferente, que tiene mucho más que ver con la rabia y con la ira, y que afecta muchísimo a la relación de la mujer con todo su entorno. Las mujeres que tienen un trastorno por estrés postraumático no pueden dejar de recordar su parto. Tienen pesadillas y cualquier cosa que vean, pues a veces es conducir delante del hospital donde le hicieron la cesárea, o es cruzarse con una enfermera al hospital, o es ver a una mujer que estuvo embarazada a la vez que ella, todo le recuerda a su cesárea, ¿no? Y recuerdan el momento angustioso, ¿no? El horror de estar en la sala de reanimación con un dolor espantoso, creyendo que me moría, que mi hija había muerto y sin haber nadie durante horas. Muchas mujeres que han tenido la cesárea con anestesia general les pasaba esto, ¿no? Se despertaban, alguien les decía igual que su bebé estaba bien, pero ellas, cuando tienes una anestesia general, entras y sales del sueño varias veces, entonces se volvían a despertar y otra vez no recordaban que alguien les había dicho que su bebé estaba bien, y muchas mujeres recuerdan con verdadero horror haber pasado horas en la sala de reanimación sin ver a nadie conocido, rodeadas de pacientes de otras especialidades médicas y con una angustia horrorosa pensando que igual su bebé ha fallecido o ha quedado con unas secuelas muy graves, porque lo último que recuerdan es a todo el mundo gritando cesárea, cesárea, ¿no? O hay sufrimiento fetal y ya no recuerdan nada más. O mujeres que recordaban de forma recurrente, pues esto, ¿no? Estar desnuda, temblando en el quirófano, mientras todos se vestían y luego sentir el bisturí cortando. El tener este síntoma, pues claro, hace que genera una sensación como de desconexión, y además hace que muchas de estas mujeres, esto lo veíamos mucho en apoyo cesáreas y lo seguimos viendo como después de una cesárea traumática o de un parto traumático, pues a muchas mujeres les entra una especie de obsesión, de tener que estar todo el rato leyendo sobre partos, leyendo sobre obstetricia y matronería para poder entender qué les ha pasado a ellas y para poder saber si la cesárea fue necesaria o no.
Entonces había madres que después de una cesárea traumática pues estaban en la biblioteca o los foros de médicos o leyendo textos, artículos en inglés, etcétera, buscando información en todas partes, ¿no? Decía una madre esto, ¿no? Para mí lo peor de la cesárea en mi primer hijo es lo que ha condicionado el modo de tomarme el embarazo en mi segundo hijo. Desde el momento en que supe que estaba embarazada, he gastado todos mis recursos emocionales en tratar de evitar la segunda, en vez de enfocar mis fuerzas en el bebé que empezaba a crecer dentro de mí. Supongo que si consigo un parto respetado lo daré todo por bueno, pero si no, no sé, todo por una cesárea innecesaria. Esto es muy típico también del estrés postraumático, ¿no? El enfado enorme con los profesionales, que hay mujeres que después de una cesárea traumática deciden no volver a pisar un hospital o directamente deciden al siguiente hijo tenerlo en casa, pero no porque ese fuera su deseo original, sino porque se sienten que no van a poder relacionarse con un profesional sanitario desde la confianza, ¿no? A veces tienen síntomas de ansiedad o depresión, ¿no? Esta mujer decía, pues me sentía como una mujer frustrada, rota y engañada. No entendía cómo habiendo podido concebir y gestar a mis hijos no había sido capaz de parirlos. Me sentía que había fallado a mi pareja, no me sentía una mujer completa. Había fallado a mi madre, no había sido como ella, me sentía mal con toda mi familia, como un poco inútil e incapaz. Y como os digo, pues este problema afecta mucho a la relación con todos, a la relación con otras madres, porque cuando una mujer está así, cualquier parto de cualquier amiga o familiar le sienta mal, ¿no? Si tiene un buen parto, se siente mal, y si tiene un mal parto, también se siente mal, ¿no? Pero además, la cesárea traumática puede generar mucho miedo a la sexualidad. Hay mujeres que han cambiado sus planes, que han dicho, pues, queríamos tener 5 hijos, pero el primer parto fue tan traumático que decidimos no tener más, ¿no? Porque me siento incapaz de volver a pasar por algo así. Bueno, y luego pues esto, ¿no? El posparto de una cesárea, ¿no? Cuando dicen que una cesárea se trivializa tanto, ¿no? Y parece que no pasa nada, pues una cesárea es cirugía mayor abdominal, es como si te quitan la vesícula o el apéndice, y es como si a alguien que le acaban de operar de apendicitis lo sacan del quirófano y le dan un recién nacido para que se ocupe de él. Es que es eso, una cesárea. Estás recién operada y tienes un recién nacido, y encima ahora es como que en los hospitales, a mí esto también me pone muy nerviosa porque ahora está el tema de que a las mujeres con cesárea se les dice venga, 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 tienes que levantarte el primer día, tienes que estar de alta en 3 días y parece como otra vez se minimiza el dolor físico, y ese dolor físico muchas veces no se trata de forma adecuada. Entonces hay mujeres que además luego tienen complicaciones de la cesárea o tienen una parálisis de los intestinos o tienen otras complicaciones o les han cortado la vejiga, etc. Es cirugía mayor abdominal. Entonces una cesárea está muy bien cuando hay un verdadero problema, puede salvar vidas, ahora se hace muy bien, pero también es verdad que habría que hacer muchísimas menos de las que se está haciendo, ¿no? Y esta era la destrucción que hacía una madre, ¿no? No me podía incorporar para dar la teta, tenía que hacerlo acostada como podía, cuando quería cambiar los pañales me sentía limitada por tener que andar con el suero y las sondas varias. Y como os digo, muchas madres, además de la cesárea, tienen que luego vivir con el duelo del fracaso de la lactancia, ¿no? Pues madres que después de una cesárea decían, bueno, es que encima después de la cesárea no me subió la leche. Claro, no te subió la leche porque estuviste separada de tu bebé 24 horas y encima cuando te lo trajeron ya le habían dado 3 biberones, con lo cual no se enganchó al pecho, con lo cual, bueno, pues es un inicio mucho más difícil, ¿no? Muchas madres contaban con mucha pena que no habían podido mantener la lactancia tanto como hubieran deseado, pero cuando contaban su historia lo que veíamos es que detrás había pues un mal apoyo en la lactancia, ¿no? Muy poco esto. Entonces hay que ir haciendo pues toda una serie de duelos ahí. ¿Qué me pasa? Bueno, a mí me gusta mucho la neurobiología, no lo puedo evitar, me fascina como comprender todas estas emociones que tenemos las personas. Los neurobiólogos intentamos entender por qué pasan, ¿no? Y qué explica en el cerebro que de repente te sientas así o de repente no te puedas quitar de la cabeza, ¿no? A las madres con un parto traumático les dice su familia, chica, deja ya de darle vueltas a eso, deja de pensar en el parto, no, piensa en otra cosa. Y es que la madre no puede, le viene a la cabeza todo el rato un recuerdo, o tiene pesadillas con esto, ¿no? Se altera el sueño. Para entender esto, por qué pasa esto, es muy importante entender realmente qué pasa en el parto. Cuando yo estudié medicina, a mí del parto me enseñaron los ángulos de la pelvis, los planos por donde tenía que pasar el bebé, cómo se podía colocar el bebé mejor o peor, y según en qué plano se atascaba, por dónde lo sacábamos, ¿no? Pues si se atascaba muy abajo, lo sacábamos con forceps, cortábamos la vulva haciendo una episiotomía, el periné, o si se atascaba muy arriba, pues lo sacábamos por cesárea. Bueno, esto es un poco lo que nos enseñaban a los médicos. Ahora que yo me dedico a la neurociencia, pues lo que sabemos ya los médicos es que el parto
lo que pasa en la pelvis está totalmente dirigido por neurohormonas. Las hormonas son mensajeros, y son mensajeros que van en el parto, sobre todo, lo que pone en marcha el parto son hormonas. El parto lo desencadena el bebé cuando ya está listo para nacer, manda mensajeros al cerebro de la madre, y todo lo que pasa en el parto está dirigido por unas hormonas muy especiales que actúan tanto en el cerebro de la madre como en el del bebé. Y cuando empezamos a intentar entender qué pasa en el parto, nos encontramos que las mismas hormonas que producen las contracciones uterinas, como es la oxitocina, que es la misma hormona que hace que luego hagamos la eyección de la leche, que salga la leche del pezón. Esa hormona que hace esas dos cosas es que hace cosas mucho más importantes o muy bonitas también a nivel del cerebro. La oxitocina se libera cada vez que tenemos un orgasmo y es la que produce esa sensación de confianza, ¿no? De bienestar, de amor, esa sensación amorosa. Bueno, pues los niveles más altos de oxitocina en la vida se dan en las 2 horas que siguen al nacimiento, tanto en la madre como en el bebé. Pero es que además, en el parto, hay una liberación paralela a la de oxitocina de endorfinas. Y las endorfinas son los opiáceos cerebrales, son los que producen varias cosas. Primero producen lo que se llama un estado alterado de conciencia, producen que se altere un poco la percepción del tiempo y la percepción sensorial. Y normalmente la mujer que está de parto, en un parto fisiológico, pues ya su percepción del tiempo cambia, ¿no? Y su percepción de los olores, o todo le parece más bonito que nunca, o luego cuando recuerda el parto hay trozos que no recuerda bien, pero trozos que recuerda muy nítidos. Esto es por las endorfinas, que alteran un poco la memoria, pero sobre todo las endorfinas lo que hacen es producir placer, bienestar, y hacer esto que muchas mujeres han vivido en un parto fisiológico, que es dormirse entre contracciones tan ricamente, ¿no? Las endorfinas también hacen que se olvide el dolor muy rápidamente. Y sobre todo, al final del parto hay una liberación masiva de hormonas del estrés, que es la adrenalina, las catecolaminas. Esta liberación masiva de hormonas del estrés, de catecolaminas, justo al final del parto, lo que hace es producir el reflejo de eyección fetal, que llamó Newton y Michel Oden, que es cuando llegan esas ganas enormes de empujar, esos pujos involuntarios que la mujer siente que se parte por dentro, pero que esas contracciones no hay quien las pare. Eso es una fuerza descomunal, son unos pujos muy fuertes, unas contracciones muy fuertes, y ahí lo que siente la mujer con esos niveles tan altos de hormonas del estrés es que se muere. Me muero, y eso es que efectivamente el bebé está a punto de salir con esas hormonas altas de estrés y ya está, ya no hay que hacer nada más porque ya sale el bebé perfecto. Esas hormonas lo que hacen es que nada más nacer la madre tenga el cerebro listo, con los niveles más altos de oxitocina de su vida, niveles altos de endorfinas, lista para enamorarse de su bebé. Porque lo que ha previsto la naturaleza es que criar al bebé sea algo placentero y gozoso, si no, no querríamos tener hijos, ¿no? Entonces, lo que ha previsto la naturaleza es que en el parto se liberen todas estas hormonas para que nada más nacer la madre esté flipada, colocada, lo llamemos como queremos, lista para estar enamorada y querer pasar por los próximos 9 meses, por ejemplo, sin despegarse de ese bebé, ¿no? Hasta que el bebé empieza a caminar y ya se separa un poquito más. Pero es que además esas hormonas también hacen que el bebé también tenga unos niveles muy especiales de hormonas en su cerebro nada más nacer, que esa liberación tan alta de hormonas del estrés lo que hace es que el bebé nada más nacer se despierte y esté 2 horas muy despierto, que es lo que se llama periodo sensitivo, y que en esas 2 horas, si se le deja sobre el pecho su madre, guiado por el olfato, encuentre el pezón, mire a los ojos a la madre, que esto es lo que hacemos cuando tenemos niveles altos de oxitocina, y después inicie espontáneamente la primera toma al pecho. Bueno, pues como os digo, cuando vemos desde neurociencias lo que hacen estas hormonas, resulta que lo que ha previsto la naturaleza, aparte de que sea fácil, bonito y amoroso, lo que ha previsto la naturaleza es que esto quede muy grabado. Entonces es como si tuviéramos una película fotográfica de las de antes lista para sacar una foto, y en ese momento que vamos a sacar esa foto, en vez de salir algo bonito, lo que queda grabado es sufrimiento fetal, corre, vamos a quirófano, rápido, no sé qué, llamar al anestesista, llamar a no sé qué. O sea, algunas madres lo que se les queda grabado es una película de terror. Y los siguientes meses, en vez de estar recordando el momento maravilloso en que han visto su bebé por primera vez y un momento amoroso que tienen muchas madres que han tenido un parto precioso, vaginal, fisiológico y recuerdan con gusto ese parto,
Pues a estas madres lo que se les queda grabado es esto. Pero esto no se quita de la cabeza así, sino que es que está muy metido a nivel hormonal en algunas áreas específicas del cerebro, ¿no? Entonces esto es difícil de entender. Como os digo, bueno, esto ya lo he explicado, ¿no? Los niveles tan altos de hormonas que hay, el momento este de mirar el bebé a los ojos, que casi siempre lo hacen antes de hacer la primera toma. Lo que dicen muchas madres que han tenido un parto fisiológico respetado, dicen es que en el momento en que mi hijo me miró a los ojos por primera vez, lo sentí como mío, ¿no? Entonces, como os digo, lo que ha previsto la naturaleza es que esto quede muy grabado, tanto en el bebé como en la madre. Claro, cuando sabemos lo que hace la neurobiología y lo que hacen las hormonas en el parto, es mucho más fácil entender por qué a la madre que le hacen una cesárea programada, sin siquiera haberse iniciado toda esta liberación de hormonas, le hacen la cesárea, le sacan al bebé, se lo llevan, se lo vuelven 4 horas más tarde y dicen, aquí falta algo, ¿no? Eso que decía esa madre, ¿no? Sé que le quiero, pero no lo siento. Claro, es que te han faltado unos chutes de hormonas enormes y es mucho más difícil. Entonces, esto ahora lo estamos empezando a entender desde la neurobiología. El parto, cuando va bien, es una experiencia muy poderosa y llega a ser una experiencia mística para muchas mujeres, ¿no? Esto es un testimonio de un parto vaginal que me gusta mucho porque está muy bien contado, ¿no? Decía esta madre. Instantes después, mi cuerpo empujaba con una fuerza descomunal que no me pertenece. Instintivamente me alcé verticalmente como para ayudarnos de la fuerza de la tierra y apoyé después las manos en el suelo. Grité con todo mi ser y la habitación, hasta entonces en el silencio de las iglesias, se llenó de una voz ancestral que no reconocí como propia y que parecía venir de miles de mujeres antepasadas gimiendo en ese mismo trance. Sentí como si me quebrara en 1000 pedazos. Perdí la conciencia de los límites de mi cuerpo y pasó, de nuevo, al igual que las otras veces, como una ráfaga, el convencimiento de que me moría. Ese último grito puso fin a los susurros y abrió paso a sollozos, risas, exclamaciones y el llanto de nuestro hijo. Ojalá pudiera dilatar ese renovado estado de conciencia que emerge fugazmente cuando me convierto en túnel entre dos mundos al dar a luz. Bueno, como os digo esto, ahí está todo, ¿no? La vivencia de esta mística, el sentir que es una fuerza que te supera, el conectarte también con todas las mujeres que están dando a luz en ese momento, o que han sido madres, el sentimiento de muerte muy fugaz, justo antes de que nazca el bebé, ¿no? Y el bienestar, ¿no? Lo precioso que puede ser todo esto. Entendiendo la neurobiología, podemos entender, o intentar entender un poco mejor, qué pasa cuando programamos una cesárea, ¿no? La cesárea electiva. Para empezar, cuando hacemos una cesárea electiva, sacamos al bebé en la semana 38, 39, 40, un bebé que igual iba a nacer en la semana 42. Y muchas veces dicen, chicas, si total ya no tiene nada que hacer ahí dentro, vamos a sacarlo. Esto es una falta de respeto enorme hacia el cuerpo de las madres y hacia el cuerpo de los bebés. Porque lo que más está madurando en las últimas semanas del embarazo es precisamente el cerebro del bebé. Entonces, cuando sacamos a un bebé antes de tiempo, vamos a ver las cosas que pueden pasar. Además de eso, bueno, en el cerebro, o sea, tanto al bebé como a la madre, les vamos a privar de todas estas hormonas y vamos a hacer que sea mucho más difícil empezar la lactancia y empezar el vínculo, ¿no? Empezar la relación. Y además, si además de hacer la cesárea les separamos nada más nacer, pues ya, ¿para qué queremos más? Aparte de eso, la ausencia de esas hormonas del estrés que se da en la cesárea programada hace que los bebés nacidos por cesárea tengan mucho más riesgo de tener problemas respiratorios al nacer, porque no han tenido ese estrujamiento de los pulmones, ¿no? Que se da en el parto vaginal. Y ahora se están empezando a investigar mucho las secuelas de las cesáreas a largo plazo. Entonces se está empezando a ver que las cesáreas a largo plazo efectivamente hay más riesgo de obesidad, de diabetes, de problemas inmunológicos, etc. Lo que pasa es que todavía hay pocos estudios que han seguido 10, 15 y 20 años a los recién nacidos por cesárea. Todavía están por hacer. Este era un estudio, por ejemplo, que veía cómo nacer entre las semanas 37 y 39 duplicaba el riesgo de tener problemas importantes en el aprendizaje. Pero claro, los problemas en el aprendizaje, nadie piensa en ellos cuando ven a un bebé de 3 días guapísimo y precioso que ha nacido por cesárea, ¿no? Los problemas de aprendizaje se ven cuando el niño está en tercero de primaria y le cuesta horrores leer, o le cuesta horrores escribir, o le cuesta horrores las matemáticas, y entonces a nadie se le ocurre relacionar eso con que nació en la semana 37 más 1 por cesárea programada. Bueno. Cuando yo estaba en el hospital Puerta de Hierro,
hicimos un estudio para ver cómo era la respuesta en los recién nacidos a la separación de la madre. Tuvimos bastante dilema entre nosotros, porque nos preguntábamos si era ético separar a un bebé de su madre para hacer un experimento. Pero hicimos un experimento que era una cosa muy sencilla. Eran bebés de 2 días de vida, o 1 día de vida. Pasábamos varias veces en la habitación para ver cuál era el mejor momento para hacer la filmación. Lo hacíamos cuando hacía más de 1 hora de la última toma. Y la separación que nos inventamos fue esta, ¿no? Lo que llamamos la separación más mínima que podíamos pensar, que era, estando el bebé en piel con piel, lo cogía el papá o la abuela que estaba en la habitación. Bueno, pues era gente voluntaria, que había aceptado participar en el estudio, había pasado el comité de ética. Pero bueno, simplemente le pedíamos al papá, coge al bebé, lo separas, cuentas hasta 3 y lo vuelves a poner. Nada, solo esto, ¿no? Fijaros qué separación más mínima. Y nosotros filmábamos la respuesta del bebé y luego observábamos las respuestas. Bueno, cuando hicimos este experimento nos encontramos que más o menos todos los bebés hacían lo mismo al ser separados de la madre. En el momento en que les volvíamos a poner en piel con la madre, los bebés de parto vaginal empezaban a llorar. Solo con esto, 3 segundos de separarles y llorar. O sea, volver a ponerle con la madre y llorar. Lloraban de media casi 1 minuto. Esto nos hizo sentir mal a nosotros. Dijimos, madre mía, solo 3 segundos y ya están aquí 1 minuto llorando. O sea, que no les gustaba nada a los bebés que les separáramos de la madre. Nuestra sorpresa fue que los bebés nacidos por cesárea programada, les separaban de la madre, les volvías a poner ahí, lloraban de media 2 segundos. La mayoría no lloraban nada. Claro, y esto dijimos, qué raro. ¿Por qué? Primero, desde la teoría del apego, el llanto por la separación de la madre es algo fundamental en la especie humana. Los niños que están apegados, que tienen buen vínculo, protestan en la separación más cuanto más pequeños son. Evidentemente un niño de 10 años no se echa a llorar cuando se separa de su madre, pero un bebé de 1 mes sí. El que los bebés nacidos por cesárea no lloraran en la separación, no tuvieran ese llanto de protesta en la separación, para nosotros significaba que probablemente tenían más riesgo de desapego, ¿no? De una respuesta alterada a la separación, lo que significa eso es un desapego. Pero además, si la separación es el mayor estrés que puede tener un recién nacido, no protestar a la separación también es una alteración de la respuesta al estrés, ¿no? Bueno. Curiosamente, a la vez que nosotros hicimos este estudio, estos investigadores del Instituto Cajal de Madrid, del CSIC, publicaron este estudio. Y este estudio lo hicieron ellos con la gente de la Universidad de Yale de Estados Unidos y lo publicaron en una revista muy buena. Ellos estaban investigando algo que no tenía nada que ver con las cesáreas. Estaban investigando una proteína que protege el desarrollo cerebral y cómo desarrollaban esa proteína las ratitas. Hacían un experimento en ratitas y para hacer su experimento estudiaban a las ratitas con 3 semanas de vida, que es cuando las ratitas ya están en la edad adulta, les hacían unos test para ver cómo tenían estos niveles de esta proteína y tal. Entonces encontraron 2 grupos de respuesta en el estrés de estas ratitas que no encontraban ninguna variable que explicara por qué había tanta diferencia de una ratita a esta otra. Cuando revisaron sus datos, se encontraron que la única variable que explicaba la diferencia entre los 2 grupos era que unas ratitas habían nacido por parto vaginal y las otras ratitas, cuando el investigador llegaba al laboratorio y era el día 19, como tenían que hacer el experimento sacando a los petitos en el día 19, pues la rata no había parido esa noche, por la mañana la hacían la cesárea. Entonces, investigaron esto un poquito más allá y encontraron que en ratoncitos en la edad adulta había diferencias enormes a nivel cerebral en la producción de esta proteína que protege algunas áreas cerebrales específicas y además había alteración en la respuesta al estrés en algunos test específicos que les hacían a estas ratitas. La única diferencia era haber pasado por el parto vaginal o haber tenido una cesárea. Las que habían nacido por cesárea programada tenían niveles mucho más bajos y respondían de manera alterada a las pruebas de estrés. Entonces, bueno, nos pusimos en contacto con ellos e hicimos un trabajo de investigación juntos. Antes, en el año 2008, ya se había publicado este estudio del grupo de Yale de Estados Unidos, donde habían observado cómo respondía el cerebro de las madres con estas pruebas que se hacen ahora de resonancia magnética funcional
podemos ver qué partes del cerebro se activan en cada momento, en vivo, ¿no? Y entonces aquí comparaban a madres con parto por cesárea programada con madres de bebés nacidos vaginalmente. Les ponían a escuchar a los 3 meses de vida el llanto del bebé grabado, de su propio bebé, y observaban qué áreas del cerebro se activaban en unas madres o en otras. Las madres que habían tenido a sus bebés por cesárea programada, su cerebro, como si dijéramos, respondía menos al llanto del bebé, se activaba menos, ¿no? Es como... esto viene a decir como que no es que las madres de parto vaginal sean más sensibles al llanto de su bebé, sino que su cerebro responde de manera más visible al llanto de su bebé. Las madres de cesárea podían responder igual al llanto de su bebé, pero probablemente lo hacían de una manera más intelectual, más cognitiva, pero menos instintiva, ¿no? Afortunadamente, cuando repetían este estudio a los 6 meses de vida, ya no había diferencias. O sea que parece que estas diferencias iniciales en el cerebro de las madres que han tenido una cesárea comparadas con las del parto vaginal desaparecen conforme van pasando los meses del bebé, ¿no? El resumen de todo esto es muy sencillo. Tendríamos que hacer las mínimas cesáreas posibles solo cuando haya una verdadera indicación y cuando previamente se haya respetado la fisiología del parto todo lo posible. Y si hay que hacer una cesárea, lo que hay que hacer es potenciar la fisiología al máximo. Es decir, primero, no hay ninguna razón para que no haya siempre un acompañante de la madre, el padre o quien ella elija, en el quirófano. Porque aunque sea una cesárea, por supuesto, sigue siendo el nacimiento y la llegada a este mundo de un bebé, de un recién nacido, ¿no? Entonces, para recibir al bebé, idealmente, tienen que estar ahí sus padres o la pareja de la madre o quien ella quiera. Y, aunque sea una cesárea, en la mayoría de los casos se puede hacer directamente piel con el bebé. Y esto es una cesárea respetuosa. Una cesárea respetuosa pasa por supuesto, respetar la fisiología del parto, y lo primero en una cesárea respetuosa es que sea necesaria. Y voy a recordar que hay indicaciones absolutas de cesárea, que si hay una placenta previa o si hay un desprendimiento de placenta, bendita cesárea que salva la vida de la madre y del bebé y que hace que ese bebé nazca sin secuelas y que esa madre no pierda... O sea que, por supuesto que hay indicaciones absolutas de cesárea. Pero incluso en esos casos, casi siempre, si no siempre, casi siempre, se puede intentar, por ejemplo, cosas, aparte de que esté el padre presente en el quirófano o el acompañante de la madre, intentar cosas como que lo primero que escuche el bebé nada más nacer sea la voz de su madre y no la del personal del quirófano comentando que vamos el fin de semana, como les ha pasado a muchas madres, ¿no? Que la primera piel que toque a ese bebé sea la de su madre. Si el personal recoge al bebé con guantes y lo pone piel con la madre. Ahora se está empezando a investigar porque se ha visto que a largo plazo los bebés nacidos por cesárea tienen más riesgo de diabetes, de asma y de enfermedades inmunológicas, precisamente por no haber pasado por el canal del parto. Se está empezando a explorar y a investigar si es bueno para los bebés, nada más nacer de la cesárea, darles una especie de baño con células y fluidos vaginales de la madre, para que lo primero que reciban, aunque haya nacido por cesárea, sea pues como un paño, por decirlo de alguna manera, cubierto de los fluidos de la madre, para que se lleven ya esas bacterias puestas en vez de las bacterias del quirófano. Que lo primero que escuche el bebé sea la voz de la madre. Que la primera que le tenga en brazos, si puede, es la madre. Y para eso viene fenomenal que esté el padre, como veis en esta foto, pues ahí al lado, ¿no? Abrazando a los dos. Si la mamá no se encuentra bien, o si la mamá necesita una anestesia general, o si la mamá tiene un mareo, o lo que sea, todavía más importante es que esté el padre o un familiar, para que reciba ese bebé, para que pueda hacer piel con ese bebé, porque el bebé, aunque la madre esté mal, él sigue necesitando encuentro piel con alguien que le quiera y con alguien que le explique, ¿no? Si mamá no se puede ocupar de él, que por lo menos papá o la abuela o alguien le diga, mira, ahora mamá no puede, pero estoy yo aquí, te queremos y bienvenido seas. Más cosas de la cesárea respetuosa. Iba a decir algo más y se me olvida. Bueno, luego me acordaré. Bueno, esto de que el padre esté en la cesárea. Nadie me ha dado nunca una buena razón para que el padre no esté en la cesárea. Y además el rey Felipe estuvo en las cesáreas de Leticia, ¿no? Si él estuvo, porque
Pero me gusta mucho contar una anécdota que hoy en el Hospital de Torrejón, porque allí en el Hospital de Torrejón de Madrid hace ya mucho tiempo que abrieron la puerta del quirófano a los padres en las cesáreas. Entonces, cuando ellos presentaron estos resultados en una jornada que hicieron allá, pues hubo un ginecólogo en la sala que levantó la mano y dijo: bueno, sí, esto de el padre en la cesárea es muy bonito, pero porque vosotros no tenéis residentes, no tenéis que estar explicando cómo hacer una cesárea, y nosotros no podemos hacer eso, por tal. Y la jefa de servicio de obstetricia del Hospital de Torrejón dio una respuesta maravillosa, ¿no? Dijo: mira, primero, no es verdad, tenemos muchos residentes que piden venir aquí a rotar con nosotros, de matrona, de ginecología, etc. Tenemos residentes en las cesáreas, con el padre presente, eso no es ningún problema, pero es que además nos hemos dado cuenta que desde que está el padre presente en las cesáreas, explicamos mucho mejor las cosas a la persona que está ahí aprendiendo. Nos comunicamos mucho mejor en el equipo cuando tenemos a un padre que cuando no lo tenemos. O sea que fijaros que sí es importante el papel del padre también como testigo y a veces como herramienta para prevenir incluso el que los profesionales hablen mal entre ellos, ¿no? No nos damos cuenta a veces de hasta qué punto nos puede ayudar. Bueno, entre un 2 y un 5% de los bebés sufren algún corte en la cesárea. Esto tampoco se suele decir. Esta es una imagen de un libro de Alemania con un bebé que le cortaron la cara. ¿Qué secuelas les quedan a los bebés de las cesáreas? Bueno, de esto sabemos muy poco. Yo creo que pueden ser bastante peores las secuelas de la separación que de la cesárea en sí. O sea que realmente, por tranquilizar un poco, ¿no? O sea, si hay madres en la sala que habéis tenido cesáreas, lo primero, potenciar toda la fisiología, lo que hemos dicho antes, ¿no? Si se puede hacer piel con piel, si se puede potenciar el masaje infantil, el abrazo, la lactancia prolongada, el colecho, bueno, pues todas estas cosas que sabemos que fomenta la fisiología son maneras de minimizar las consecuencias de la cesárea. Y luego recordar algo muy importante, y es que la crianza de la especie humana dura 15, 20 años, no sé cuántos años tardamos en llegar a la edad adulta, ¿no? Algunos 50, pero en cualquier caso hay muchísimo tiempo para reparar, ¿vale? O sea que una vez que ya sabemos que eso puede haber dejado algún problema, yo creo que también es una manera de poder empezar a tratar, y tratar simplemente es dosis extra de fisiología, ¿no? Intentar, pues eso. Bueno, a mí me da mucha rabia porque algunas mujeres tienen tanto miedo al parto que a veces se dice: no, es que las cesáreas las piden las mujeres. Hay mujeres que piden una cesárea programada. Bueno, en los estudios que se han hecho se han visto primero que esto no es así, que son poquísimas las mujeres que piden una cesárea, y que a veces una mujer que pide una cesárea lo que tiene son antecedentes o de un parto muy traumático o de haber sufrido abusos sexuales en la infancia. Eso es lo que se llama el pánico al parto o tocofobia, que llaman en los términos médicos, ¿no? Bueno, cuando alguien tiene fobia, no sé qué ejemplo de fobia poner, ¿no? A volar en avión, o cuando alguien tiene fobia a subir en un ascensor, a nadie se le ocurre tratar eso con una cirugía, ¿no? La fobia al parto, el pánico al parto, se trata con psicoterapia. Se trata escuchando a la mujer, hablando, incluso con un tratamiento de psicoterapia, todo antes que hacer una cirugía solo por esa razón. Este es un estudio muy bonito que hicieron unas matronas noruegas, en el que a mujeres que pedían una cesárea programada les ofrecían 2 entrevistas con una matrona y una psicóloga para hablar del miedo al parto. Solo con eso, el 85% cambiaban de opinión, pedían un parto vaginal, la mayoría tenían un parto vaginal y la mayoría se sentían muy satisfechas con toda la experiencia, ¿no? Bueno, por hablar un poquito del parto vaginal después de cesárea, porque es una de las cosas más difíciles que hay, ¿no? Cuando una mujer ya tiene una cesárea, se convierte a veces en una obsesión, en una batalla o en algo que nadie entiende, porque todo el mundo dice: chica, ¿qué más te da tener otra cesárea? Y además de paso te haces la ligadura. Bueno, la mayoría de las veces lo que se sabe ahora es que incluso la Asociación Americana de Obstetricia recomienda intentar el parto vaginal con 2 cesáreas anteriores o teniendo antes un parto vaginal. Y hay estudios como este, donde se veía que incluso en un estudio en California de 84 mujeres con 3 cesáreas anteriores, el 60% lograban un parto vaginal después de 3 cesáreas. Y de 20 mujeres con 4 cesáreas anteriores que intentaban un parto vaginal, más de la mitad lo conseguían. Buscando en internet podéis encontrar todo tipo de historias. Esta es una que está publicada en una revista científica que se titula así: Mi parto en casa después de 5 cesáreas. Lo digo porque es importante conocer estas historias,
Sobre todo porque a muchas mujeres se les ha dicho no se pueden tener más de 3 cesáreas, si tienes 2 cesáreas la tercera es programada sí o sí. Bueno, pues está publicado en revistas médicas, hay mujeres que han tenido partos después de 5 cesáreas, hay mujeres que han tenido 8 cesáreas. Esto también es importante saberlo, porque a veces el duelo de las mujeres con cesáreas es decir, jo, yo quería tener 6 hijos y ahora voy a tener 3 porque tengo 3 cesáreas. Pues tampoco tiene por qué ser así. Lo que pasa es que tenemos que tener más capacidad de buscar una segunda o tercera opinión. Bueno, y este es el testimonio de lo bonito y de lo empoderante que puede ser un parto vaginal después de cesárea, ¿no? Esto lo escribió una madre después de dar a luz a su hija por cesárea, o sea, por parto vaginal, y había tenido una primera cesárea muy traumática. Y decía, en el parto y nacimiento de Martina he descubierto otro cuerpo, otro mundo, otra dimensión, otro lugar del universo y de la existencia, del espacio y del tiempo, otro yo. Se abrió la puerta a otro territorio de la realidad. Dignidad, libertad, liberación, bien, verdad, belleza, paz, calma, felicidad, dicha, satisfacción, plenitud, sentido, poder, fuerza, asombro, sabiduría. Todas las palabras grandes, sus significados y sus vivencias están ahí. No hay muchos ámbitos de nuestra vida donde poder vivir esto. Un espacio de libertad, una vivencia de la apertura, de gozo y disfrute. Una enseñanza sobre el dolor, el cuerpo, la vida. Parir es esto, se habla, se grita, se expresa así. Yo me siento sabia y poderosa ahora, estoy feliz. Haber hecho lo que es me ha impactado. Fue un parto hermoso, un regalo, mucho más de lo que yo esperaba. Bueno, el fracaso de la obstetricia moderna es esto, ¿no? La legión de mujeres a las que se les ha robado el parto de una manera u otra y se les ha dicho estas cosas, ¿no? Pues que tu bebé, que vas a tener un bebé enorme, porque tenés un bebé de 3,5 kilos, o la legión de mujeres que dicen, es que yo no dilato porque no te han dejado ponerte el parto, o porque te han provocado un parto cuando tu cuerpo todavía pensabas por unos cuantos días, ¿no? O la de, es que tengo la pelvis estrecha, cuando realmente sabemos que una mujer, si la ponen a parir en posición de litotomía, es decir, tumbada con las piernas arriba, su pelvis es un 30% más estrecha que si está en cuclillas, ¿no? O bueno, todas estas cosas que se oyen muchas madres después de su cesárea. Bueno, y entramos en un tema, bueno, el tema del miedo, ¿no? Que vivimos una cultura con miedo al parto. Y una de las cosas más difíciles de entender, yo creo que sobre todo para los sanitarios, es hasta qué punto muchas de las personas que trabajan ahora atendiendo partos, muchos de los obstetras, sobre todo, y también algunas matronas, no han visto nunca un parto no intervenido, no han visto nunca un parto fisiológico. Con lo cual, solo han visto partos intervenidos. Las propias intervenciones pueden complicar muchísimo el parto. Entonces, muchos de los profesionales que trabajan en los hospitales trabajan desde el miedo al parto y es una especie de pescadilla que se muerde la cola de la que es muy, muy difícil salir, porque es muy doloroso pensar o hacer la reflexión de si algo de lo que sale mal en un parto puede ser consecuencia de algo que tú has hecho porque es lo que te han enseñado a hacer, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que pasa con tantas cesáreas innecesarias y una de las cosas que está descrita es, a ver, ¿qué se me ha ido? Esto, ¿no? Que muchas de las mujeres que tuvieron cesáreas traumáticas o partos traumáticos se convirtieron o nos convertimos en activistas, ¿no? Del Foro Apoyo Cesáreas surgió en el año 2003 la asociación El Parto es Nuestro. Como decía esta madre, ¿no? Acepto mi cesárea, pero me comprometo a informar a otras madres para que las rutinas medicalizadas de una clínica no les roben a ellas o a sus hijos, ni a los padres de esos hijos, uno de los momentos más bellos e intensos de sus vidas. El Parto es Nuestro, desde el año 2003, que lo fundamos 21 madres, nos hemos dedicado a dar apoyo psicológico a mujeres y sobre todo a reivindicar una mejora de la atención a los recién nacidos y a las madres en el parto y a las familias. En el año 2008, después de ir muchas veces a protestar al Ministerio de Sanidad, se nos escuchó a nosotras y a muchos profesionales que también estaban muy sensibilizados y reclamaban este cambio, y el Ministerio de Sanidad publicó la estrategia de atención al parto normal, en la que se reconocía un poco pues, este problema que había con la atención al parto en España, ¿no? Y dentro de la estrategia de atención al parto normal se recoge que es necesario investigar por qué hay tanta variabilidad en las tasas de cesáreas, y ahí se han hecho algunos trabajos muy bonitos en España, y ha habido hospitales que se han puesto las pilas y han conseguido bajar bastante las tasas de cesáreas, y hay hospitales donde han mejorado muchísimo la atención al parto.
El problema, en mi opinión, es la enorme desigualdad que hay. Incluso dentro de, yo vivo en Madrid, incluso dentro de la Comunidad Autónoma de Madrid, hay unas diferencias de unos hospitales públicos a otros que no nos explican, ¿no? De lo bien que se hacen las cosas en unos sitios a lo mal que se siguen haciendo en otros, y donde nadie se ha atrevido a meter todavía mano, como si dijéramos, es en la sanidad privada. Y es donde, perdonad que sea tan clara, pero es donde más barbaridades se siguen haciendo. Entonces, el Ministerio de Sanidad recomienda facilitar el acceso del acompañante en la cesárea, cuidar la cesárea, todo esto que os he dicho, ¿no? Esto sería la cesárea respetuosa, el silencio, la intimidad para el primer contacto, táctil, olfativo, microbiológico del bebé, sea con su madre. Incrementar los programas para racionalizar las tasas de cesáreas, facilitar el parto vaginal después de cesárea, y como os digo, por ejemplo, pues el doctor Calvo de Manacor ha desarrollado un protocolo que se está aplicando en muchos hospitales para racionalizar y adecuar las tasas de cesáreas a las recomendaciones internacionales. Yo creo que vamos por el buen camino, o por lo menos hemos empezado, pero todavía queda mucho por hacer. Bueno, en resumen, la cesárea muchas veces deja una herida invisible. Muchas madres no llegan a encontrar lugares donde poder hablar de su herida. Esto va a tener muchas consecuencias en la pareja, en la relación sexual, en la relación con el bebé. ¿Cómo sanar esta herida? Bueno, esto es una imagen de una pulsera donde muchas mujeres han ido poniendo muchas cuentas, ¿no? Y simboliza un poco esto, el apoyo madre a madre. Y bueno, en algunos casos es necesaria una ayuda profesional, pero en muchos casos ya solo con poder contar tu historia en un grupo de madres y sentirte validada, pues ya va a ser una herramienta importante de cambio, ¿no? Y luego, de sanación, quiero decir. Y luego, bueno, pues a nivel de prevenir las cesáreas está claro que yo creo que las políticas sanitarias y de educación tienen que cambiar mucho y bueno. Y nada, muchas de las imágenes que os he puesto son de este libro, de Ana Álvarez Recalde, de Cesárea más allá de la herida, que hizo en colaboración con El Parto es Nuestro. Y recordaros la página web del Parto es Nuestro y la página web del Foro Apoyo Cesáreas, donde, bueno, a día de hoy sigue habiendo cientos de mujeres todos los días buscando apoyo por el malestar de sus cesáreas. Gracias. Y os paso el micro, que estoy deseando escucharos a vosotros, todo lo que queráis preguntar y comentar. No sé cómo... Yo si queréis comentar cualquier cosa, os presentáis y... pasa. ¿Habrá que decir algo? Ahí hay otro. Hay otro. Bueno, yo te quiero dar las gracias como madre, como mujer, porque tu trabajo es muy importante. Para mí tu libro Nacer por cesárea fue un descubrimiento. Yo tengo 4 hijos, no tengo ninguna cesárea, tengo unos partos muy bonitos, pero estoy en un grupo de apoyo. Y claro, para mí cada vez que viene una mujer cesáreada con un bebé de 10 días, destrozada, me costaba mucho entender, ¿no? Un poco lo que sentía. Entonces, bueno, a lo largo de todos estos años de trabajo con madres, pues bueno, lo voy entendiendo. Pero realmente tus trabajos me han abierto mucho a esta visión, ¿no? Y bueno, mira, yo me vengo de Burgos y a mí me parece muy triste llegar a Miranda, un hospital que tiene un porcentaje de cesáreas altísimas, y encontrarme el salón tan vacío. Para mí ha sido un palo, así te lo digo. Y bueno, quiero decirles a las mujeres que se informen, porque para mí me da muchísima pena cada vez que las mujeres llegan a los grupos de apoyo con bebés recién nacidos de días, y entonces de repente, bueno, mujeres cesareadas y mujeres con partos vaginales muy instrumentalizados, muy complicados. Entonces me da muchísima pena cuando llegan allí y de repente dicen, bueno, claro, es que he tenido un parto, me ha pasado esto, y claro, me he estado informando, y todo lo que me ha pasado, muchas cosas se podrían haber evitado, y ojo, me da una pena que lo digan a los 10 días de parir, ¿no? Digo, ojo, ¿por qué esto no podemos informarnos antes? Porque vamos a comprarnos un coche y no sabemos todo lo del coche, hablamos con gente que tiene un coche como este, nos metemos en foros, resulta que vamos a parir o estamos embarazadas y no nos informamos de nada. Entonces, creo que el trabajo hay que hacerlo previo en el embarazo, o incluso mucho antes de estar embarazadas, ¿no? Ya el hecho de ser mujeres, creo que tendríamos que informarnos de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues a las mujeres que estamos aquí, pues animar a informar a madres, a hablar con mujeres, porque esto es algo que se puede evitar teniendo información, la mujer teniendo información la pareja, sabiendo muchas de las cosas que te pueden pasar cuando vas a parir, sabiendo que muchas cosas se pueden evitar y bueno, si estás informada, pues todo es mucho más fácil, ¿no?
Entonces, bueno, pues te doy las gracias porque de verdad que escucharte es un placer y leer todo lo que escribes y todo, vamos, a mí me ayudas muchísimo y sé que ayudas mucho a las mujeres, entonces pues gracias. Bueno, gracias a ti por venir y por ayudar a otras madres y por todo lo que estás haciendo, ¿no? El problema con la primera cesárea es que, bueno, las que son programadas sí, pero las primeras cesáreas urgentes es que estás en shock porque nunca te imaginas que te va a tocar a ti esa china. Es decir, que yo, por ejemplo, me hicieron mi primera cesárea y era como, pero, o sea, que es que tardé muchísimo en entender qué había pasado ahí, porque yo pues tenía 25 años, nadaba 1 kilómetro casi todos los días, estaba sanísima como una manzana, tenía unas caderas estupendas, ¿no? Y eso les pasa a muchas mujeres que han hecho yoga, que han hecho no sé qué, que han tenido un embarazo fabuloso, y es como, en el embarazo no quieres oír hablar de la cesárea porque das por sentado que la cesárea es para el que tiene problemas, y no te imaginas lo que les ha pasado a muchas madres. Bueno, digo la cesárea y podría decir igual la episiotomía hasta el ano, que se llevan algunas. Hay mujeres entrando sanas en el hospital y saliendo en una silla de ruedas después del parto. O sea, es que es como... Pero, entonces, bueno, yo creo que es muy importante esto, ¿no? Contarnos las historias, las mujeres, y contárselas a las niñas, y a las chavalas, y a las adolescentes, y a las universitarias, y a las mujeres de otros países y de otras culturas, y contarnos las historias entre mujeres, y decir, oye, ¿sabes que el parto puede ser de otra manera? O sabes que mi parto fue fabuloso, o sabes que mi parto fue un horror, pero ojalá hubiera sabido esto antes. O sea, un poco contarnos las historias las unas a las otras, es que no hay otra, porque las historias que nos cuenta el poder no tienen nada que ver con nuestras verdades, ¿no? Así que bueno, ahí estamos, los grupos de apoyo. Gracias de todas formas a ti por tu apoyo a las madres. Bueno, yo quiero dar las gracias porque tengo 56 años, pero con 23 tuve a mi hija, que está aquí a punto de darme a mi nieta, de tener su niña. Y la verdad es que me hicieron cesárea y ahora estoy entendiendo cosas. Ahora. Porque me sentí súper sola, dolorida, mi cesárea no fue, o sea, me rompieron la barriga por la mitad. Lo estético fue lo menos, pero no sé. La gente decía, tú no has parido, a ti te lo han sacado, tú no sabes lo que es el dolor, y te doy las gracias. Te doy las gracias porque además siempre he tenido una sensación rara que no sabía qué era. Y ahora ya puedo entender. Gracias. Bueno, pues a ti por venir y deseando que tu nieta tenga un nacimiento respetado, que tu hija un parto bonito. Gracias. Hola, soy Vanessa, he tenido a mi hija por cesárea y ha pasado lo que ha dicho, le han cortado el párpado inferior y en un principio nadie me explicó nada, nadie me dijo nada. Yo fui a recuperación y me han dicho, tienes una hija preciosa, y fui a reanimación. Mi marido me dice, bueno, pues ha salido muy bien, nadie me decía nada. Cuando fui a la habitación me dice, bueno, no te preocupes, que la niña está llorando, pero ha pasado algo. Eso ya fue como, ¿qué ha pasado? ¿Está bien? Y pues, tenía todo el ojo con puntos por todos lados. Y me pregunto si eso en realidad le afecta a ella psicológicamente, porque tiene un carácter muy fuerte. Es muy apegada a mí, no sé. Bueno, lo primero lo siento mucho. Lo segundo es el cómo les afecta a ellos. Es difícil, porque casi todo lo que hay ahí, o sea, casi todos los trabajos que se han hecho sobre el cómo afecta a los bebés el trauma de nacimiento, hay trabajos muy interesantes, pero son mucho hipótesis, son mucho conjeturas, son mucho teorías. Realmente cuando luego vas a ver qué es lo que está demostrado, no sabemos. Entonces, las madres nos guiamos mucho por la intuición. Y los niños y las niñas tienen una tendencia enorme y fabulosa a sanar espontáneamente. Y a veces cuando un niño tiene un trauma de nacimiento, en cuanto puede, lo sana. ¿Y cómo lo sanan? Jugando. Y a veces juegan a nacer por la vagina de mamá, a veces ponen a los muñecos a nacer, a veces cuando tienen un hermanito o una hermanita tienen una regresión súper importante y vuelven a ser bebés y luego dan un salto para adelante. Entonces, yo no te voy a responder la pregunta,
te animo a que escuches tu intuición, ¿sabes? Que si tú intuyes que algo de lo que le pasa a tu hija es por aquello, pues tú eres la que le puede acompañar a sanarlo y la que le va a ayudar seguro a sanarlo y tu hija va a estar bien, ¿sabes? Porque tú ya tienes esa sensibilidad y estás pendiente, o sea que yo estaría un poco ahí, ¿no? Desde tu presencia, ella, o sea, creo que esto es muy importante, porque es una cosa que se olvida, y es que todas las personas tenemos unas capacidades enormes para sanar, que la vida tiende hacia la salud, ¿no? Entonces, permitir un poco esa autorregulación a veces es lo único que hay que hacer. Hola, buenas tardes. Yo soy Matrona y Qué bien. primero quería agradecerte la charla, me pareció muy interesante. Me parece que sí que es verdad, igual que todo esto, que las madres que tienen cesáreas igual tienen un sufrimiento que pues no dicen porque se sienten mal, porque no sé si porque piensan que no pueden quejarse, ¿no? O que la gente las mira mal porque esto es necesario de que te quejas y demás. Bueno, también quería romper una lanza por el trabajo que se hace en los hospitales, porque a mí la verdad yo trabajo para el SACIR, llevo trabajando muchos años y no me parece que se hagan las cesáreas sin indicación, la verdad. Entonces, bueno, igual sí que pienso que se puede trabajar mucho más en hacer una cesárea más respetada, en igual dejar que entre el padre, en hacer más piel con la madre si se puede o si no con el padre. Y luego también sí que es verdad que muchas madres cuando su cesárea es urgente porque de repente el parto baja el latido del bebé, yo qué sé, lo que fuere, y hay que hacer una cesárea urgente, se van con el recuerdo de ese estrés que han pasado, que las marca muchísimo y pueden luego tener pesadillas. Creo que se puede trabajar todavía mucho en luego ir a hablar con esa madre que ha tenido ese parto, explicarle por qué ha sido así, explicarle por qué ha sido todo tan urgente, ¿no? Pero creo que, bueno, poco a poco y muy despacio las cosas van mejorando y yo la verdad que animo a las madres a que no tengan miedo de su parto, porque seguro que pueden parir bien y deben de confiar en la gente que va a atenderles, pero que tampoco se asusten. Y creo que las cosas van mejorando poco a poco y bueno, espero que siga así. Nada más, eso. Gracias. Es que yo escucho tantas historias tan distintas, ¿no? Hay sitios donde se está trabajando maravilla y hay sitios donde, pues, madre mía, a mí me vienen muchas profesionales matronas, con un sufrimiento enorme, diciéndome, es que no sabes lo mal que lo paso en mi hospital por las cosas que veo. Entonces, bueno, tengo que contar las dos cosas, ¿no? O sea, es verdad que hay sitios donde ha habido una mejoría importante y, bueno, afortunadamente hay mujeres que están teniendo partos muy respetables en los hospitales, ¿no? Pero yo creo que todavía queda... Es muy difícil, o sea, para mí es muy difícil. Para mí lo más difícil es cuando veo a una mujer embarazada no meter miedo, ¿no? Y a la vez hablar de la importancia de saber bien en manos de quién te pones, ¿no? Porque esto que habéis comentado antes, ¿no? Vas a comprar un coche y miras 4 concesionarios o vas a comprarte un piso o vas tal. Y sin embargo dejamos el parto en manos de la persona que está de guardia a veces. Y eso es una lotería. Vamos, yo trabajo 19 años en hospitales públicos y he tenido compañeros psiquiatras maravillosos y compañeros psiquiatras que no querrían ni, ¿sabes? Entonces también es cierto, o sea, que es una especie de lotería llegar a un hospital de parto y quien esté. Allí al fondo queríais... Sí, yo te quería preguntar una cosa. ¿Qué pasa con las catecolaminas? Que en una situación de estas, que se haga una cesárea o en una situación de una cesárea programada, no aparece, solo aparece en el parto vaginal. No suben tanto, no suben tan rápido, sí que el bebé hace la transición, pero son unos niveles mucho más bajos que en un parto vaginal. Sería una razón para mantener que la mujer se queda con ese recuerdo tan negativo. Es que yo creo que hay sus ¿Se podría afirmar eso? No, yo creo que son cosas distintas. O sea, yo creo que dentro del estrés postraumático y dentro del sufrimiento que puede producir una cesárea programada, son cosas distintas. El estrés postraumático este que os he contado, yo creo que es más frecuente cuando hay un trabajo de parto y al final hay un susto grande. Y ahí sería como el estrés postraumático clásico, el de las pesadillas, el de los recuerdos y tal. En las cesáreas programadas, mi experiencia y mi impresión, lo que pasa es que esto está poco estudiado, es que es más frecuente lo otro, el extrañamiento. No tanto el recuerdo traumático, o sea, una mujer que tiene una cesárea programada puede tener una cesárea programada preciosa y respetuosa. Y aún y todo, tener una sensación rara, ¿no?
para mí esa sensación rara, o sea, para mí esto va a favor de que incluso cuando una cesárea es necesaria, y hay que hacer una cesárea y bienvenida sea, muchos de esos casos seguramente se podría esperar a que se iniciara el trabajo de parto. Y programar la cesárea, pero una vez que ya ha habido pródromos de parto, una vez que ya han empezado las contracciones, ¿no? Y ahí ya has empezado toda esta liberación hormonal y probablemente vaya a ser más fácil también todo, ¿no? Pero esto tampoco se prioriza un poco los horarios de los quirófanos y al hacer las cesáreas unos días a unas horas, en vez de decir, bueno, pues vete aunque sea a las 2 de la mañana que te hacemos la cesárea porque ya estás de parto y esto va a ser mejor para tu recuperación y para la respiración del bebé, nada más nacer, hacer una cesárea cuando ya se ha iniciado el parto, ¿no? Vale, otra pregunta. Por ejemplo, en partos traumáticos tampoco las catecolaminas aparecen. En partos Estoy hablando traumáticos, de un parto que al final termine en una ventosa o en un forceps. Sí, sí, sí. De hecho, ahí pueden llegar a niveles todavía más altos y también puede haber alteraciones de otro tipo. Y ese estrés, o sea, que un parto prolongado también puede ser muy perjudicial. O sea, que esos niveles altos de catecolaminas son buenos y duran poco rato. Pero si tú tienes un parto con estrés y eso se prolonga mucho tiempo, también puede ser perjudicial. Lo que pasa es que ahí todavía afinamos muy poco en los subtipos, como si dijéramos escenarios, ¿entiendes? Ya. Mira, es que hay un vídeo precioso, preciosísimo, que se llama El camello que llora. No sé No si lo he alguien visto, ya sé que peleas, pero no lo he visto. ¿No lo has visto? Bueno, pues merece la pena. Bueno, yo esto lo vi, es un documental, lo vi en un cine comercial. Y una de las cosas que me llamó la atención es el rechazo que algunas madres, yo veía algunas madres que rechazaban al pequeñito porque habían tenido unos partos muy traumáticos. Y a veces hay gente, a mujeres, que les costaba 6 o 7 horas, o sea, adaptarse, porque es que habían sufrido tanto que no les apetecía, que yo creo que en esos momentos verdaderamente está la figura del padre, que para eso el padre también está y a mí me parece súper importante. Y cuando vi esta película, que la recomiendo a todas las madres, a profesionales también, es preciosísima, está documentada en el desierto de Gobi, es una familia que vive de camellos, o sea, eso. Entonces hay un momento en el que pare una camella y, bueno, aparentemente es eso, y tiene un parto muy malo, y el camellito empieza a llorar, porque esa madre no le quiere amamantar. Entonces, bueno, al final es espectacular, pues, porque los que se les muere el camello no tienen dinero para subsistir, y lo que hacen, pues no lo voy a dejar ahí, para que todo el mundo lo vea, lo que hacen es alucinante, y después con la camella empieza a acercarse, había pasado una semana o bueno, varios días, empieza a acercarse al camellito para darle de comer. Dicho esto, ¿qué pasa ahí con las catecolaminas? No te sé responder. Lo que yo te sé decir es que hay mucha capacidad de reparación, afortunadamente. Los mamíferos, o sea, es que funcionan los animales igual que las mujeres, o sea, es que son los mamíferos. Ya ve que yo me dejo. Bueno, pero también en la especie humana, o sea, para mí los ejemplos más bonitos son los de la adopción. Y hay madres... Bueno, perdona, ¿qué pasa con las catecolaminas? Que es mi pregunta. Que no lo sé. Ya. Que no lo sé. Pero no no, te sé. llegan por partos, en los dos casos son partos duros para la madre o para la camella. No lo sé. No te sé responder. Mira, yo quería hacer un... ¿Dónde estás? ¿No te veo? Aquí. Ah, vale. Mira, he oído un comentario, no sé quién ha sido, haciendo alusión a las estadísticas de las cesáreas que hay aquí en Miranda y además de eso, pues que no haya mujeres que vengan aquí pues, a manifestarse. Entonces, No se oye bien. no se oye. Y haciendo alusión también a que dichas mujeres, el índice de cesáreas al ser tan alto como he comentado, no acuden las mujeres. ¿Por qué no se puede pensar que el equipo de topología de aquí de Miranda junto con las matronas sea excepcional? Y también lo importante que es médico-paciente, en este caso la mujer que viene a parir, tenga tanta confianza y estén de acuerdo y no tengan que cuestionar las cesáreas. Quiero romper una lanza y quiero sobre todo hacer reflexión, vamos que se reflexione un poco. Quiero también decir que si en este momento estuviera embarazada después de oír
todo lo que se ha dicho sobre las cesáreas, la verdad estaría un poquito asustada. Quizás es que ya soy mayor y vamos, no influye también. Solamente quiero decir eso, ¿eh? O sea que, al contrario, que quizás las mujeres, eso, recalcar, estén contentas con cómo se trabaja en este hospital y cómo se confía en todo el equipo de tocología junto con las demás. Bueno, gracias por la reflexión. Yo no sé muy bien cómo están las cosas en el Hospital de Miranda, o sea que si vosotras queréis contarnos, yo encantada de... No sé exactamente qué situación tenéis aquí. 44% de cesáreas. Bueno, para mí, un 44% de cesáreas es violencia obstétrica, o sea, esto se llama así, no. Yo he dado a luz aquí, bueno, no he dado a luz en Miranda, he tenido una cesárea aquí y conozco a mucha gente que aquí también ha tenido cesárea. No discuto que el equipo de tocología sea bueno o malo, te traten bien o mal, yo me sentí bien tratada, pero sí que cuando pasó el tiempo, creo que igual mi cesárea fue una cesárea innecesaria, por no esperar, porque solo había una matrona, porque había otra chica pariendo a la vez que yo y lactando a la vez, y el otro bebé salió antes, y yo tuve que entrar a cesárea, porque igual no había suficientes profesionales para atendernos. A ver, decir que una cesárea es innecesaria, yo creo que no se puede saber a nivel de cada mujer. Sí que sabemos que una tasa de 44% de cesáreas no puede estar justificada. Eso lo sabemos. Pero decir a una mujer que cesárea fue necesaria o no, yo no lo haría porque, bueno, salvo que diga, bueno, no sé, una indicación que sabemos que no es una indicación, ¿no? El problema es que lo que es difícil ver es que muchas veces la cesárea es necesaria debido a todo lo que se ha hecho antes. Es decir, que si te han dado oxitocina para acelerar el parto, eso puede producir un sufrimiento fetal. Si te han puesto en posición de litotomía, eso puede producir un sufrimiento fetal. Si te han roto la bolsa, eso puede favorecer que el bebé se coloque mal. O sea, hay una cascada de intervenciones que pueden hacer que al final, claro que hay que hacer una cesárea, y más vale que la hagan bien y rápida. Y esa cesárea, efectivamente, en ese momento hay que hacerla sí o sí, y eso ya no se puede cuestionar. Pero cuando ves las intervenciones que se han hecho antes, pues muchas de estas sí que se podían haber evitado. Entonces es una cascada de intervenciones. Por eso digo que en el caso de cada mujer, decir la tuya fue necesaria, la mía no, al revés, yo creo que es muy difícil. O sea, yo tengo 3 cesáreas y cada una es una historia y sigo teniendo años después preguntas y dudas, ¿no? Lo que está claro es que muchas intervenciones se hacen de forma rutinaria y no están apoyadas por la evidencia científica. Y si la OMS dice que no puede haber más de un 10% de cesáreas pecando de prudentes, pues está claro que un 44% de cesáreas es una mala praxis. Y esto no pasa en otras especialidades médicas. O sea, no hay sitios donde tengas tanta disparidad en una indicación quirúrgica, ¿no? De un centro a otro. Hola. A ver, yo tuve una cesárea, quiero pensar que necesaria, no voy a entrar a discutirlo, pero respetada cero. A mí me quitaron las lentillas, o sea que cuando me pusieron a mi hijo delante, pues nada. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Desde el punto de vista legal, tú presentas un plan de parto y eso tienen que respetarlo, siempre y cuando no se ponga en peligro la salud del niño. Que sea yo la que siga al niño, no el niño a mí. Yo no sé si hay algún tipo, porque yo veo a compañeras que han tenido partos estupendos, me alegro muchísimo y yo quiero tener un igual. Si vuelvo a estar embarazada, mi parto quiero que sea así. Y me siento capacitada de echar para adelante con todo. Pero claro, yo no sé si legalmente tú puedes decirle, perdón, a un ginecólogo o a una matrona, mira, yo quiero que intentes al máximo respetarme estos puntos. Tú puedes decir eso y tienen la obligación de respetarlo. El problema es que el parto no es un momento de pelear con nadie. Y el problema es que en el parto, si te dicen tu bebé corre peligro, ahora es lo que... O sea, que decir, en ese momento... Sí, lógicamente sí, lo primero es él. Por eso que soy yo la que... O sea,
¿qué ganan con tenerme 2 horas en la sala de reanimación? El niño estuvo en la habitación con su padre haciendo pie con pie. Bueno, pues yo quiero estar allí. Yo decido sobre mi cuerpo. Yo no quiero estar en la sala de reanimación. No quiero que el niño me siga a mí. Yo sigo al niño. Claro, yo no sé hasta qué punto legalmente puedes exigir... O sea, no es ponerse a pelear. Es que estamos en un momento muy difícil. Porque ahora, durante un tiempo, lo que ha pasado es que las primeras que lo han pedido por escrito, no, se han llevado esto de no quería estancia, pues también. Exactamente, es que ese es el tema. Ha habido unas cuantas mujeres que se han sentido especialmente castigadas por haber presentado un plan de partos. Pero el día que se presenten 500 planes de parto en cada hospital firmados por los padres, además de las madres, yo creo que esto cambia rápido. O sea, que es que yo creo que para mí el plan de parto es algo que creo ojalá no fuera necesario. O sea, ojalá tuviéramos la certeza, ¿sabes? O sea, lógicamente todos confiamos en nuestros médicos y siempre piensas que van a hacer lo mejor para ti, para tu bebé. Es simplemente unas pequeñas concesiones que tampoco son... que ganan con quitarte la... El Ministerio de Sanidad defiende el plan de parto, tiene publicado un plan de parto, se recomienda y bueno, y como digo, hay sitios donde se está respetando todo lo que se puede y más, y hay profesionales maravillosos, pero en mi opinión sigue siendo una especie de lotería en según qué sitios. Por eso creo, yo no quiero meterme a nadie, de verdad, pero creo que no hablar de esto es, o sea, que hay que informarnos, ¿no? Hay que informarse bien. Y el parto lo vas a recordar toda tu vida y va a tener consecuencias en tu salud toda tu vida. Entonces, de todas formas no soy experta en aspectos legales, ¿eh? Hay gente que sabe mucho más que yo, o sea, que igual no te respondo a tu pregunta. Hola, buenas tardes. Yo soy madre y comadre y acabo de terminar los estudios de comadrona. Entonces, el decir que he tenido unas experiencias maravillosas acompañando cesáreas y he recibido bendiciones y agradecimientos de las familias, de las mujeres, sobre todo, que han vivido algunas cesáreas, o sea que hasta el último momento se haya producido como se haya producido, si el momento de la impronta y del nacimiento se respeta y se acompaña, puede ser un momento de una intensidad y de una sanación y una benevolencia para esa mujer y para esa familia muy importantes y para el bebé. Entonces, en ese sentido, animar el que en cualquier momento y situación o una vivencia puede ser no de bienestar, también como abogar por la confianza. Y luego como aunque me cuesta utilizar la palabra profesional, o sea, el deciros que, o sea, que la energía que dedica una persona que conecta por primera vez con una mujer que va a dar a luz y un bebé que va a nacer y un padre, es una cosa muy vibrante y muy impactante y muy dedicada. Entonces, hacer eso constantemente y continuamente, yo que lo he hecho durante unos meses en la formación, cuando he estado en lo que llaman en Portugal el bloque de partos, que es donde hacen las prácticas, bueno, que me gustaría que hubiera una continuidad en los cuidados, o sea, que las familias pidieran que la persona que va a acompañar a esa familia, a esa mujer y a ese hombre y a ese bebé, sobre todo a esa nueva persona en la gestación, luego acompañara en el parto y si se necesitaban otro tipo de profesionales de otras especialidades, por supuesto entraran, más que esa vinculación existiera entre esa familia, ese bebé y la persona que va a asistir. Eso es lo que yo deseo. Yo creo que eso es una de las razones también por las que muchas familias están optando por el parto en casa. Porque a día de hoy los equipos que hacen el parto en casa sí que ofrecen un poco esa continuidad de los cuidados y ese seguimiento muy estrecho y muy cercano desde el final del embarazo hasta el parto y el posparto. Hola, yo tuve una cesárea de urgencia por una inducción fallida. No voy a entrar si podía haber sido de otra manera o no, el caso es que fue como fue. Y sí que tenía esa sensación de shock, de como vivir todo como desde fuera, como si no me estuviera pasando a mí. Y pasaron unos días y me costó mucho darme cuenta que todas esas sensaciones raras que tenía
venían de la cesárea. Yo recordaba y recordaba y recordaba todo, y hasta que tuve cita con Esther y me dijo, pues léete este libro porque te va a ayudar, y yo quiero darte las gracias porque me ayudó a ponerme en paz conmigo misma. Me costó mucho el tomar distancia y el decir, bueno, pues ha pasado esto, y no ayuda todo el entorno que tienes que te dice, bueno, pero si la niña es muy bonita, qué bien, pues te has salvado parir. Un montón de cosas que van en contra de lo que tú estás sintiendo, y que hasta que no lees otras experiencias y hablas con más gente no te das cuenta de que son cosas que pasan. Y lo de las cesáreas respetadas, igual lo mío fue un poco de urgencia, pero hubiera agradecido tanto el no estar completamente atada, que no te puedes mover, que te ponen aquí a darle un besito a tu niña y estás, que se me caían las lágrimas porque decía, pero ¿qué está pasando aquí si no me estoy enterando ni de lo que pasa? Entonces es una situación que tendrías que recordar como algo positivo, y si te va quedando un pozo ahí un poco como de que algo se te ha roto, que algo no marcha bien, que no cuadra. Entonces, y en parte me ha ayudado a que si me vuelvo a quedar embarazada, a investigar más y a buscar más qué puedo hacer o de qué otra manera puede ser diferente, o por lo menos intentarlo. A lo mejor acaba en lo mismo, y si tiene que ser, pues será. Pero que no sea porque yo no haya intentado, me voy a buscar, o lo que decían de los coches. Para otras cosas buscamos y comparamos, y para esto parece que como que nos dejamos llevar, y costará, pero espero que cada vez seamos más conscientes de que tendríamos que poder decidir más de lo que decidimos. Pues gracias, y ojalá tengas ese parto. Hola, buenas tardes. A ver, Izar nació por cesárea, fue una cesárea de urgencia. Las personas que nos mandaron a Burgos trasladados de Miranda están hoy aquí. Gracias a ellas estamos aquí. Yo cuando he visto el dibujo de la fotografía esa de la mujer desgarrándose y cortando, lo mismo que me pasó. O sea, yo estaba aquí en Miranda con la matrona, la auxiliar y el ginecólogo. Cuando nosotros llegamos a Burgos, había siete personas esperándonos. Nos metieron directamente desde urgencias. A mí todo el mundo me estaba haciendo cosas, uno poniéndome la vía, otro preguntándome mis datos, cómo se va a llamar el niño, mi número de teléfono. Yo llegué a Burgos con 19 días de tensión por preeclampsia. A mí, cuando me rasgaron, todavía no estaba anestesiada. A mi marido le dijeron que yo había estado hablando toda la cesárea y era mentira. Yo estaba dormida, yo no me enteré de nada. A Isa le tuvieron que reanimar. Yo estuve 3 días ingresada en la UCI. Yo no conseguía dormirme, me tuvieron que dar calmantes. Yo no había visto a mi hijo, yo no sabía qué había pasado. Pero la verdad que gracias a la gente que me mandó de aquí y a la gente que estaba allí, estamos. A mí me llamó mucho la atención, después de todo, estuvimos 2 meses en Burgos, 2 meses y algo. Un día me encontré con la matrona en la calle y me dijo, lo siento. Yo le dije, ¿por qué? Dice, no, ¿por qué no? Porque no es así. Digo, no, pero si lo importante era él. Yo sabía que él estaba mal y había que salvarlo, no pasa nada. Dice, ya, pero las cosas no se hacen así. Y aquí estamos, yo pertenezco a la asociación Amamanto. Intento ayudar todo lo posible a las madres que están en la misma situación que estuve yo, con niños prematuros. Y porque yo he sentido lo que sienten ellas. Entonces, ya te digo, pero muchas gracias a todos. Tanto a Esther, como a la matrona y la auxiliar que están detrás, que por ellas estamos aquí. Fue necesario. Pero a mí me hubiera gustado que hubiera sido de otra manera. Y en el momento ese que tú llegas allí te dicen, es que te lo vamos a tener, ¿qué te han dicho en Miranda? Digo, no, que me lo vais a tener que sacar. Dice, pues eso es lo que vamos a hacer. El que te digan que no lo esperes y que te digan, vas a tener un niño ya, cuando faltan 2 meses y pico para que nazca, pues es muy duro. Pero bueno, aquí estamos, tirando para adelante.
Gracias a ti y gracias por estar ahí ayudando a otras madres también. Qué maravilla. No sé si Esther quiere decir algo. Ahora mismo, después de escuchar a Elena, tengo ya, vamos, si tengo las emociones a flor de piel, pues aún más, ¿no? Llevo aquí en Matrona, en atención primaria, 8 años, y he aprendido a no juzgar. Yo sé aquí cómo se trabaja, me han contado muchas cosas y cuando me las cuentan he aprendido a escuchar y a recoger lo que las madres cuentan. Y hay veces que me cuentan partos estupendos, que me encanta, partos no tan estupendos y esa sensación de que te han escuchado, de que me han respetado, y cuando cuentan cosas que me gustaría que no me contasen, simplemente escucho, ¿no? Y acompaño. Y aprendí a hacer esto por ellas, porque creo que es lo más útil para ellas y también por mí. Porque me alegra profundamente que haya personas del hospital aquí, profundamente. Y escuchar esto puede ser un granito más, ¿no? Aparte de las madres y los padres que estáis aquí y otros profesionales de otros sitios, porque es dar un paso más allá en plantearnos que las cosas se pueden hacer de otra manera, ¿no? Que cuando las cosas han sido así, pues, como decía, ¿no? Ha sido así y sano mi herida y tiro para adelante, ¿no? Y me ha encantado toda esa parte de sanar, ¿no? Estamos en un momento en el que quizá nos encontramos con demasiadas sombras, ¿no? Y estamos muy centrados en las sombras, y tenemos una grandísima capacidad de sanar y de tirar hacia adelante y de aprender lo que nos ha dado la vida en ese momento y tirar hacia adelante, ¿no? Entonces yo creo que es ahí donde podemos estar, aprender de lo que ha pasado para intentar evitar que siga así y curarnos unas a otras, ¿no? Y ayudarnos unas a otras. Y para mí estar hoy aquí es... Me siento profundamente emocionada por todas estas mujeres que acompañan a otras, que dan tanto. Pues yo creo que ya lo has dicho, Esther, escuchar sin juzgar a las mujeres, que igual es el mayor reto, ¿no? Incluso escucharnos sin juzgarnos a nosotras mismas, que así dicho parece fácil y todas sabemos lo difícil que es, pero yo creo que solo es desde ahí, desde donde podemos sanar y ayudar. Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo. No cerramos mucho. Bueno, pues... Gracias, y a todas las que vais a ser mamás pronto o en el futuro, y a los papás, que sobre todo que tengáis nacimientos respetados, sean partos o cesáreas, que benditas las cesáreas respetadas y benditos los partos respetados. Gracias. ¿Vale?